Imagina que te ordenan marchar con 9,000 soldados a través de un páramo donde incluso un solo hombre en el camello más rápido probablemente moriría. Sin agua, sin caminos, sin piedad del sol. Ahora imagina que tu única otra opción es ver a tus hermanos masacrados por un imperio que los supera en número 3-1. ¿Qué harías? Esta es la decisión que enfrentó uno de los comandantes más intrépidos de la historia. Y la elección que tomó lo cambió todo. Retrocedamos al año 634. El avance musulmán hacia Siria se había detenido. Aquellas primeras victorias en la costa, el polvo y la sangre de las llanuras del sur, todo eso ya no significaba nada. Porque mientras los creyentes celebraban, el imperio romano no estaba durmiendo. Se estaba movilizando. Imagínate esto por un momento. El emperador Heraclio, el hombre más poderoso del mundo conocido, sentado en su sala de guerra en Antioquía. Mapas extendidos sobre la mesa. Generales rodeándolo. No está entrando en pánico. Está calculando. Y lo que hace a continuación es aterrador en su precisión. No envía un solo ejército. Eso sería demasiado simple. En cambio, construye una jaula. Más de 80,000 soldados romanos comienzan a marchar hacia el sur en dirección al río Yarmuk. Otra fuerza ocupa Damasco como una puerta cerrada con llave. Una tercera asegura cada línea de suministro hacia Jerusalén. Los musulmanes, con solo 27,000 hombres entre sus 4 ejércitos, están completamente acorralados. No pueden avanzar. Los romanos frente a ellos son simplemente demasiados. Tampoco pueden retroceder. Retirarse hacia el desierto después de todas las alianzas tribales y promesas de victoria destruiría la moral. Los clanes beduinos observando desde las líneas laterales verían debilidad. Abandonarían la causa. Así que los comandantes musulmanes están atrapados. Congelados. Esperando que caiga el martillo. Ahora, déjame llevarte dentro de ese consejo de guerra. 4 hombres. Hombres valientes. Hombres que habían caminado con el profeta mismo. Pero también eran prácticos. Entendían los números. Entendían que el coraje solo no detiene una falange romana. Necesitaban un milagro, o al menos, refuerzos. Así que escribieron una carta al califa en Medina. Y las palabras en esa carta todavía provocan escalofríos. Los romanos se han reunido contra nosotros en números incontables. El mar ha vomitado a sus guerreros. ¿Envía ayuda? ¿O estamos perdidos? Cuando Abu Bakr recibió esa carta, no se derrumbó. Se sentó en silencio. Pensó, porque el califa entendía algo que la mayoría de los líderes olvidan en momentos de crisis. Los números no deciden las guerras. La estrategia sí. La fe sí. Y sobre todo, el hombre correcto en el momento correcto decide las guerras. Miró sus opciones. Las reservas en Medina ya estaban vacías. Cada hombre capaz de luchar ya estaba desplegado. No había un ejército fresco que enviar. Pero quedaba una carta por jugar. Un arma que nunca había fallado. Muy al este, en las tierras conquistadas de Irak, un ejército musulmán diferente descansaba después de una impresionante campaña contra los persas. Acababan de tomar una ciudad importante. Estaban reconstruyendo, asegurando sus conquistas, recuperando el aliento. Y comandándolos estaba un hombre cuyo nombre mismo hacía temblar a los enemigos. Un hombre que el profeta mismo había llamado la espada de Dios. El califa dictó sus órdenes. Viaja con la mitad de tus fuerzas a Siria. Deja la otra mitad para mantener Irak. Ve con tus hermanos. Toma el mando. No dejes que la arrogancia entre en tu corazón. Recuerda que la victoria pertenece solo al Todopoderoso. Y sabe esto, Khalid. Te envío porque creo que sanarás los miedos de nuestra gente. Borrarás sus dudas. Cuando esas órdenes llegaron a Irak a principios de junio, cualquier general normal habría dudado. Piensa en lo que se estaba pidiendo. Abandonar un frente asegurado. Dividir tu ejército. Marchar a través de un continente para rescatar una guerra perdida contra un imperio fresco y furioso. Las probabilidades eran una locura. Pero este no era un general normal. Hay una cita atribuida a este comandante que te dice todo lo que necesitas saber sobre quién era. Una vez dijo: cuando estoy en batalla, lo amo más que mi noche de bodas o la primera vez que sostuve a mi hijo. Este era un hombre que respiraba guerra. Reunió a 9,000 de sus veteranos más duros y experimentados.
los sobrevivientes de una docena de batallas imposibles. Y se preparó para moverse inmediatamente. Pero aquí es donde las cosas se complican. ¿Cómo exactamente llegas de Irak a Siria? Esto no era un viaje por carretera. Era una trampa mortal. Déjame pintarte el panorama. Khalid estaba en el sur de Irak. Necesitaba llegar al río Yarmouk en el sur de Siria. Entre él y su destino había 3 rutas posibles. Cada una era un problema. La primera ruta corría hacia el norte a lo largo del Éufrates. Tenía agua, comida, caminos pavimentados. Pero era larga. Semanas de marcha. Peor aún, estaba bordeada de fortalezas romanas. Si Khalid tomaba este camino, los exploradores lo detectarían casi inmediatamente. Heraclio sabría que venía. Los romanos simplemente lo bloquearían en la frontera, y tendría que abrirse paso luchando, llegando exhausto y demasiado tarde para importar. La segunda ruta se desviaba hacia el sur bordeando el desierto. Era más rápida que el norte, pero igual de predecible. Significaba enfrentarse con tribus hostiles leales a Roma antes de llegar al verdadero campo de batalla. Y luego estaba la tercera opción. Una línea recta a través del mapa. Directamente a través del corazón de lo que los árabes llamaban Almafaza. El lugar de perderse. 6 días de nada. Sin agua. Sin pozos. Sin oasis. Solo arena abrasadora y roca volcánica negra que absorbía el calor del sol y lo irradiaba de vuelta como un horno. Ningún ejército en la historia registrada había intentado cruzar esto. Ni los persas. Ni los romanos. Ni siquiera los nómadas del desierto que llamaban hogar a esta tierra. Llevar a 9,000 hombres y sus caballos a través de ese vacío se consideraba suicidio. Puro y simple. Khalid miró sus opciones. El norte era demasiado lento. El sur era demasiado obvio. Y el centro era imposible. A menos que no lo fuera. Si de alguna manera pudiera cruzar el vacío, emergería directamente detrás de las líneas romanas. El enemigo no estaría vigilando el desierto. ¿Por qué lo harían? Ningún comandante cuerdo arriesgaría su ejército allí. Lograría una sorpresa total. Podría cortar las líneas de suministro. Podría desbaratar toda la estrategia romana antes de que supieran que había llegado. Khalid se volvió hacia su guía, un rastreador legendario que conocía el desierto como conocía sus propias manos. Podemos hacer esta travesía. El guía fue directo. Comandante, incluso un solo jinete en el camello más rápido apenas sobrevive la mafaza. Estás hablando de 9,000 hombres y caballos. Es un cementerio. La respuesta de Khalid es el tipo de cosa que se graba en los monumentos. No intentes asustarme con el desierto. Voy por la voluntad del Todopoderoso. Cuando la intención es pura, el camino se abre. Palabras hermosas. Pero la fe no hidrata caballos. Khalid lo sabía. Era un creyente. Sí, pero también era un logístico. Un solucionador de problemas. Y el problema del agua era enorme. Los caballos necesitan beber todos los días. Eso no es negociable. Los camellos pueden pasar semanas, pero los caballos colapsarán y morirán sin agua diaria. Los odres de cuero se evaporan en el calor extremo y añaden peso. Las soluciones estándar no iban a funcionar. Así que Khalid inventó una nueva solución. Una que nunca se había intentado a esta escala. Seleccionó 20 de los camellos más grandes y fuertes de toda su fuerza. Durante 3 días, los mantuvo completamente alejados del agua. Se volvieron desesperadamente sedientos. Luego, justo antes de que comenzara la marcha, los dejó beber hasta saciarse. Un camello deshidratado puede tragar más de 100 litros de agua en minutos. Estos animales llenaron sus estómagos hasta hincharse, convirtiendo sus propios cuerpos en tanques de almacenamiento vivientes. Entonces Khalid ordenó que les ataran las bocas. No podían masticar. No podían digerir. Toda esa agua quedaba atrapada dentro de ellos. El plan era brutal. Cada día de la travesía, sacrificarían 4 de estos camellos. Drenarían el agua de los estómagos, la mezclarían con leche de camello, y se la darían a los caballos. Los hombres comerían la carne para obtener energía. Los camellos ya no eran animales. Eran equipo. Todo lo innecesario fue dejado atrás. Tiendas, suministros pesados, comodidad. Cada hombre llevaba solo sus armas y un solo odre de agua. Rezaron. Y luego entraron en el vacío. Día 1. El calor era sofocante. Presionaba sobre los cascos de hierro como un peso físico.
Día 2. El silencio era ensordecedor. Sin pájaros. Sin viento. Solo el crujido interminable de cascos sobre grava. Día 3. Los odres de agua se agotaban. Sacrificaron los primeros camellos. Los caballos bebieron agua del estómago mezclada con leche. Sobrevivieron. Día 4. El paisaje se convirtió en una alucinación. Las ondas de calor retorcían el horizonte en mentiras resplandecientes. Los hombres comenzaron a ver cosas que no estaban allí. El guía navegaba leyendo cambios sutiles en el color de la arena y la posición de las estrellas. Un grado de error, y todo el ejército perdería la fuente de agua y perecería. Para la mañana del día 5, la situación era desesperada. Cada odre estaba vacío. Los últimos camellos se habían ido. Los hombres marchaban con lenguas hinchadas, labios agrietados y sangrando. Los caballos tropezaban con cada paso. El guía mismo sufría de una infección ocular aguda. El sol y el polvo casi lo habían cegado. Tuvieron que atarlo a su camello solo para mantenerlo erguido. Pero a través de sus labios agrietados, susurró instrucciones. Busquen 2 colinas con forma de figura femenina. Entre ellas, un solo árbol espinoso. Los jinetes galoparon adelante. Encontraron las colinas. Pero ningún árbol. El pánico comenzó a extenderse. Incluso los veteranos más duros sintieron hielo en sus venas. Morir en batalla era una cosa. Morir de sed en un páramo vacío era otra. Agonía. Horror. Un final lento y humillante. Khalid cabalgó hacia el guía. No hay ningún árbol. Hemos fracasado. La respuesta del guía llegó en un susurro ronco. Busquen raíces. Debe estar allí. Si no está, entonces pertenecemos al Todopoderoso. Y a él regresamos. Khalid personalmente guió a sus hombres al lugar entre las colinas. Escudriñaron cada centímetro. Y finalmente, bajo una capa de arena acumulada, lo encontraron. No un árbol. Un tocón. Un arbusto espinoso que había sido cortado años antes. El guía sonrió a través de sus labios sangrantes. «Caben aquí». Los soldados tiraron sus espadas. Cavaron con las manos desnudas como hombres poseídos. Un pie hacia abajo. 2 pies hacia abajo. Barro húmedo. Luego un hilo. Luego un chorro de agua fresca y dulce. El grito que se elevó rompió el silencio del desierto. Los hombres cayeron de rodillas. Lloraron. Bebieron. Llenaron sus odres. Habían hecho lo imposible. Habían cruzado la tierra de la muerte. Cuando el ejército de Khalid emergió del desierto cerca de la frontera romana, era una mañana ordinaria para los guardias fronterizos del imperio. Estaban vigilando los caminos. Estaban vigilando el norte. Estaban vigilando cada aproximación lógica. No estaban vigilando el desierto. De entre el calor resplandeciente, apareció un estandarte negro. Luego otro. Luego 9000. Los soldados romanos se congelaron. Esto era imposible. Fantasmas estaban caminando desde el fuego. Khalid no se detuvo. Atacó inmediatamente. Las ciudades fronterizas de Sabá y Palmira fueron golpeadas antes de que alguien pudiera enviar advertencias. Las guarniciones se rindieron en Soc. Las líneas de suministro fueron cortadas. Sorpresa estratégica total. Khalid estaba ahora detrás del ejército romano principal. Estaba amenazando su retaguardia. Toda la arquitectura defensiva del emperador Heraclio acababa de colapsar. El punto muerto fue destrozado. Y la noticia se extendió por los campamentos romanos como un incendio. La espada de Dios había llegado. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Khalid todavía tenía que unir los 4 ejércitos musulmanes dispersos en una sola fuerza. Todavía tenía que lidiar con la ciudad-fortaleza de Bosra bloqueando su camino. Y más allá de eso, todo el poder de Roma estaba esperando. La travesía de la Mafaza sigue siendo una de las apuestas logísticas más audaces de la historia militar. Ningún ejército moderno intentaría algo tan arriesgado. Los satélites y las cadenas de suministro han hecho innecesaria tal desesperación. Pero en ese momento, un comandante apostó todo a la fe, la preparación y la voluntad de hacer lo que todos los expertos llamaban imposible. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Podría algún ejército moderno lograr algo como esto? ¿Podrían sobrevivir sin su tecnología, su infraestructura, sus cómodas líneas de suministro? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar lo que piensas.
Y si este tipo de narración profunda y detallada te impacta de manera diferente, si quieres más episodios como este que traigan la historia a la vida, entonces destroza ese botón de me gusta. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene después. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Porque esta historia, mis amigos, apenas está comenzando.